En el verano de 1997, Ciudad Juárez, Chihuahua, era una bomba de tiempo a punto de explotar. La ciudad fronteriza más importante de México se había convertido en el campo de batalla donde el cártel de Juárez y organizaciones rivales peleaban el control de la plaza que movía toneladas de droga hacia Estados Unidos. En medio de esa tormenta, un adolescente de 16 años llamado Javier Maldonado estaba a punto de tomar una decisión que lo convertiría en uno de los sicarios más letales en la historia del narcotráfico mexicano. Javier había nacido en 1981 en una colonia marginal del norte de Juárez, hijo de un albañil alcohólico y una madre que limpiaba casas para sobrevivir. Abandonó la escuela a los 13 años cuando su padre murió en accidente de construcción. A los 14, trabajaba lavando autos por 30 pesos diarios. A los 15, veía cómo los jóvenes del barrio que trabajaban para el cártel usaban cadenas de oro, conducían camionetas del año y eran respetados, o más bien temidos, por todos. En Juárez de los 90, los jóvenes pobres teníamos 3 opciones, declaró años después durante su interrogatorio: morir de hambre trabajando honradamente, cruzar ilegalmente a Estados Unidos arriesgando la vida, o entrar al negocio. Yo elegí la tercera. En agosto de 1997, Javier fue reclutado por un operador del cártel de Juárez conocido como El Chueco. La oferta era simple: 500 pesos semanales, protección, respeto. Todo lo que tenía que hacer era trabajos especiales, cuando se lo pidieran. Javier aceptó sin comprender completamente lo que significaba. Al principio lo usaron como halcón, vigilando movimientos de rivales. Luego como mula, transportando droga en mochilas. Y finalmente, 3 meses después, le dieron una pistola .38 y una orden: ejecutar a un traidor del cártel. Tenía 16 años cuando mató por primera vez. La víctima era un distribuidor de 24 años acusado de robar mercancía. Javier lo esperó en un estacionamiento oscuro y le disparó 3 veces en la cabeza. No sentí nada, confesó años después. Esperaba sentir culpa, miedo, algo, pero solo sentí alivio de haber pasado la prueba. Ese fue el inicio. Entre 1997 y 2000, Javier, ahora conocido en el cártel como El Fantasma por su habilidad para desaparecer después de ejecuciones, mató a 12 personas. Todas eran sicarios rivales del cártel del Golfo, o traidores internos. El cártel lo envió a un campo de entrenamiento clandestino en la Sierra Tarahumara, donde, durante 3 meses, él y otros 20 jóvenes recibieron instrucción militar de ex-soldados. Tiro con AK-47 y pistolas, tácticas de emboscada, técnicas de interrogatorio, métodos para desaparecer cuerpos. Nos deshumanizaban sistemáticamente, explicó un sicario desertor en testimonio protegido. Te daban cocaína para perder el miedo. Te mostraban videos de ejecuciones hasta que ya no te afectaban. Te decían que las víctimas eran ratas que merecían morir. Te convertían en máquina. Para el año 2000, con apenas 19 años, El Fantasma había ejecutado 12 personas y se había ganado reputación de eficiencia fría. No fallaba a tiros. No dejaba testigos. No hablaba innecesariamente. Los jefes del cártel lo consideraban un activo valioso. Le subieron el pago a 2,000 pesos semanales más bonos por trabajo. Le dieron apartamento, camioneta, acceso a fiestas exclusivas. Javier Maldonado, el niño pobre que lavaba autos, había desaparecido. En su lugar existía El Fantasma, una sombra sin emociones que mataba por órdenes y dinero. Y lo más aterrador era que apenas comenzaba. Los próximos 10 años lo convertirían en leyenda oscura, responsable de 156 muertes que aterrorizarían Chihuahua y cambiarían docenas de familias para siempre. Esta es la historia no de un héroe, sino de un sistema que devora niños y los convierte en asesinos, y de cómo un adolescente sin opciones se transformó en el sicario más letal que el cártel de Juárez jamás produjo. Entre 2000 y 2005, El Fantasma se transformó de sicario novato en ejecutor legendario dentro del cártel de Juárez. Durante esos 5 años, las autoridades federales confirmaron que participó directamente en 48 asesinatos,
consolidándose como el brazo armado más eficiente y temido de la organización. Ya no era el adolescente asustado de 1997, era una máquina perfectamente calibrada para matar. Su método se había perfeccionado hasta convertirse en firma reconocible. Llegaba en motocicleta o camioneta sin placas, siempre con 2 acompañantes. Usaba AK-47 conocido como cuerno de chivo para ráfagas iniciales, asegurando que la víctima cayera. Luego, se acercaba y daba el tiro de gracia con pistola calibre .45 directamente en la cabeza. El golpe final siempre era personal, explicó investigador federal años después. Era su forma de confirmar el trabajo terminado. Su área de operación se expandió dramáticamente. Ya no solo actuaba en Juárez. Lo enviaban a Chihuahua capital, a zonas rurales de la sierra. Incluso cruzaba ilegalmente a El Paso, Texas, para eliminar testigos protegidos o informantes que habían huido a Estados Unidos. Era fantasma literal. Aparecía, ejecutaba, desaparecía sin dejar rastro útil para investigadores. Los casos más brutales de este periodo revelan la deshumanización completa. En marzo de 2002, ejecutó a familia completa en comunidad rural. Padre informante de la DEA, su esposa y 2 hijos adolescentes. El mensaje del cártel era claro. La traición se paga con sangre familiar. En noviembre de 2003, asesinó a periodista de El Diario de Juárez que investigaba vínculos entre policía y narcotráfico. El periodista recibió 14 disparos frente a su casa mientras sus hijos observaban desde la ventana. Pero el fantasma también tenía vida aparentemente normal. A sus 23 años, en 2004, vivía en apartamento lujoso de zona residencial. Manejaba Hammer negra con vidrios polarizados. Frecuentaba antros exclusivos donde gastaba miles de pesos en una noche. Tenía 2 novias que no sabían de su trabajo real. Para ellas, era empresario de importaciones. Y aquí es donde esta historia se vuelve aún más oscura, revelando cómo el narcotráfico destruye no solo a las víctimas, sino también a sus propios operadores. Si estos números te están impactando, suscríbete al canal para entender cómo sistemas criminales devoran vidas. Dale like y ayúdanos a documentar estas verdades que México necesita enfrentar. Porque lo que viene después muestra la espiral descendente total. La psicología del sicario se deterioraba. Consumía cocaína diariamente para mantenerse enfocado. Dormía 3 horas por noche, atormentado por insomnio crónico. Desarrolló paranoia extrema, siempre armado, confiando en nadie. Los sicarios de alto nivel tienen expectativa de vida de 2 a 3 años, explicó experto en narcotráfico. Mueren por rivales, por traicionar al cártel o por desgaste psicológico que lleva a errores fatales. Para 2005, el fantasma había matado 60 personas en 8 años. 60 familias destruidas. 60 funerales. 60 ausencias permanentes en mesas navideñas. Y él era considerado el mejor por los jefes del cártel de Juárez. Lo que significaba más trabajo, más víctimas, más sangre. Los expedientes judiciales posteriores revelan lista parcial de víctimas. 34 sicarios rivales, 8 informantes, 7 civiles en fuegos cruzados, 4 policías municipales, 3 periodistas, 2 funcionarios menores, 2 familiares de traidores. Cada número representa vida terminada, familia destrozada, comunidad aterrorizada. Javier Maldonado había dejado de existir completamente. El fantasma era todo lo que quedaba. Ojos vacíos, manos manchadas de sangre, alma muerta a los 24 años. Y la etapa más violenta aún no comenzaba. Entre 2006 y 2010, la guerra de carteles explotaría en Chihuahua, y él estaría en el centro del infierno. En 2006, algo cambió dramáticamente en Chihuahua. El cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, decidió arrebatar la plaza de Juárez al cártel local. Lo que siguió fueron los 4 años más violentos en la historia moderna de la ciudad. Y el fantasma estaba en primera línea de esa guerra. Entre 2006 y 2010, ejecutó 64 personas más. 64 vidas extinguidas en la guerra territorial más sangrienta que México había visto. Su total acumulado alcanzó 124 asesinatos confirmados,
124 nombres en expedientes forenses. 124 familias esperando justicia que nunca llegaría durante esos años de caos. Los años 2008 a 2010 fueron particularmente apocalípticos. Juárez registró más de 3,000 homicidios anuales, convirtiéndose en la ciudad más peligrosa del mundo. Ejecuciones en plena luz del día. Cuerpos colgados de puentes, mensajes escritos con sangre. El fantasma era solo un engranaje en esa máquina de muerte, pero era el más eficiente. Sus víctimas ya no eran solo sicarios rivales. La violencia se había descontrolado. 8 civiles inocentes murieron en fuegos cruzados que él inició. Meseros, taxistas, transeúntes que estaban en lugar equivocado en momento equivocado. Las balas no tienen nombre, declaró fríamente durante interrogatorio años después. El daño colateral era inevitable. El 14 de marzo de 2008, el fantasma ejecutó al comandante de Policía Municipal de Juárez, Rafael Ortega, frente a su familia en restaurante. Ortega había rechazado soborno del cártel. Recibió 23 disparos mientras cenaba con su esposa e hija de 12 años. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo, ni siquiera autoridades que intentaban mantener integridad. Otro caso emblemático ocurrió en septiembre de 2009. El fantasma y célula de 5 sicarios irrumpieron en bar La Quinta en Juárez, buscando a operador rival del cártel de Sinaloa. Dispararon indiscriminadamente durante 47 segundos. 7 personas murieron, 4 eran clientes inocentes que celebraban cumpleaños. Las cámaras de seguridad capturaron todo, pero los sicarios usaban pasamontañas. Nadie fue arrestado entonces. Las autoridades estaban completamente rebasadas. La policía municipal estaba infiltrada por el cártel o aterrorizada hasta la parálisis. Los pocos policías honestos renunciaban o huían de la ciudad. El sistema judicial colapsó. Jueces amenazados, fiscales asesinados, testigos que desaparecían. El fantasma operaba con impunidad absoluta porque el cártel había comprado o intimidado a todos los niveles del gobierno local. Testimonios anónimos de sobrevivientes lo describen de manera consistente. Hombre de estatura media, complexión atlética, ojos completamente muertos, sin expresión. Una testigo protegida que lo vio ejecutar a su hermano en 2010 declaró: lo más aterrador no fueron los disparos, fue su cara. No mostraba ira, ni placer, ni nada. Era como ver a robot cumpliendo función. Para 2010, el fantasma tenía 29 años, pero parecía de 50. La cocaína, el insomnio crónico y la paranoia lo habían consumido físicamente. Pesaba 20 kilos menos que en 2006. Sufría temblores en las manos. Dormía con AK-47 bajo la almohada. Había sobrevivido 3 atentados de sicarios rivales. Sabía que su tiempo se acababa. Estadísticamente era imposible que sobreviviera mucho más. Pero el cártel lo necesitaba. Era su mejor ejecutor. Así que seguía trabajando, seguía matando, seguía siendo el fantasma. 124 muertos. Y Chihuahua sangraba sin que nadie pudiera detener la masacre. Hasta que en 2011 todo cambiaría. A finales de 2010, el gobierno federal mexicano tomó una decisión drástica. El presidente Felipe Calderón ordenó despliegue masivo de Marina y Ejército en Chihuahua. La misión era clara: recuperar Juárez del control del narcotráfico, sin importar el costo. Y parte de esa estrategia era la captura o eliminación de sicarios de alto nivel. El fantasma estaba en la lista prioritaria. Durante meses, agentes federales trabajaron infiltrando el cártel. En octubre de 2011, lograron lo imposible. Un operador de nivel medio del cártel de Juárez, enfrentando cadena perpetua, aceptó delatar ubicaciones de casas de seguridad a cambio de reducción de condena. Entre la información que proporcionó estaba la dirección donde el fantasma se escondía. La madrugada del 23 de noviembre de 2011, Unidad Especial de la Marina rodeó casa de seguridad en Colonia Periférica de Juárez. Dentro había 5 sicarios, incluyendo a Javier Maldonado. Lo que siguió fue enfrentamiento de 47 minutos que despertó a todo el vecindario con ráfagas de AK-47 y explosiones de granadas. 4 sicarios murieron en el tiroteo. El fantasma
herido en hombro y pierna por disparos de los marinos. Intentó escapar por el techo, pero fue capturado cuando perdió equilibrio por las heridas. Después de 14 años operando como sombra invisible, finalmente tenía rostro, nombre y estaba esposado. Las primeras 48 horas de interrogatorio revelaron a alguien completamente deshumanizado. Javier Maldonado, ahora de 30 años, respondía preguntas con monosílabos, sin expresión emocional. Cuando agentes federales le mostraron fotografías de víctimas, no reaccionaba. Era como interrogar a pared. Declaró agente que participó en el proceso. Pero el 26 de noviembre, algo cambió. Quizás fue el inicio del síndrome de abstinencia de cocaína. Quizás fue comprensión de que nunca saldría libre. Por primera vez en 14 años, Javier habló, y lo que dijo heló la sangre de investigadores presentes. Confesó, de 6 asesinatos entre 1997 y 2011, 156 personas ejecutadas directamente por él. No por célula o grupo, por él personalmente. Proporcionó nombres cuando los recordaba, fechas aproximadas, métodos, ubicaciones. Los agentes grabaron 11 horas de confesión donde Javier, con voz monótona y mirada vacía, recitaba muertes como si leyera lista de compras. ¿Por qué confesó todo? Le preguntó el fiscal. Porque ya no importa, respondió. Estoy muerto. Siempre estuve muerto. Solo que mi cuerpo no lo sabía. El análisis forense de la confesión fue devastador. De los 156 asesinatos que Javier admitió, autoridades pudieron confirmar 94 con expedientes existentes. Los otros 62 correspondían a personas desaparecidas cuyos cuerpos nunca fueron encontrados o casos nunca reportados por miedo. La lista incluía 78 sicarios rivales, 19 informantes, 11 civiles en fuegos cruzados, 23 policías y funcionarios, 14 periodistas y activistas, 11 familiares de traidores. Los expedientes mostraban patrón escalofriante. Entre 1997-2000, 12 muertos. Entre 2000-2005, 48 más. Entre 2006-2010, 64 adicionales. Y entre enero-noviembre 2011, 32 ejecuciones finales. Su productividad había aumentado cada año, alimentada por cocaína, deshumanización progresiva y guerra territorial cada vez más sangrienta. Cuando le preguntaron si sentía remordimiento, Javier respondió, ¿remordimiento por qué? Yo era soldado siguiendo órdenes. El cártel era mi ejército. Las víctimas eran enemigos. Así funciona la guerra. Pero en sesión privada con psicólogo forense, confesó algo más honesto. No siento nada. Hace años que no siento nada. Ni culpa, ni placer, ni miedo, ni tristeza. Solo vacío. La captura de El Fantasma no detuvo la violencia en Juárez, pero envió mensaje. Los sicarios legendarios podían caer y enfrentarían justicia. El 12 de marzo de 2012, Ciudad Juárez presenció el juicio más esperado en décadas. Javier Maldonado, El Fantasma, enfrentaba cargos federales por crimen organizado, homicidio calificado múltiple y terrorismo. La sala del tribunal estaba abarrotada con periodistas, autoridades y algo más desgarrador. 47 familiares de víctimas que finalmente tendrían oportunidad de confrontar al hombre que les había robado todo. Durante 3 días, el desfile de testimonios fue insoportable. Rosa Ortega, viuda del comandante de policía ejecutado en 2008, lloró mientras describía cómo sus hijos de 12 y 9 años vieron morir a su padre. Ustedes no solo mataron a mi esposo, mataron nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra capacidad de confiar en que mañana será mejor. Javier la escuchó sin expresión, esposado, flanqueado por guardias. Martín Delgado, padre de periodista asesinado en 2003, gritó directamente a Javier. «Mi hijo solo quería verdad». Tenía 28 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Javier no respondió. No porque no quisiera, sino porque genuinamente no tenía respuesta que ofreciera consuelo. El 15 de marzo de 2012, el juez federal pronunció sentencia histórica. 700 años de prisión, 50 años por cada uno de 14 cargos de homicidio calificado, que pudieron comprobarse con evidencia irrefutable. Era sentencia simbólica, Javier nunca saldría libre.
Sería trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en Estado de México. Aislamiento total, sin posibilidad de reducción. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, Javier habló por última vez públicamente. No puedo devolverles a sus seres queridos. No puedo deshacer lo que hice. Solo puedo decirles la verdad. El sistema nos convierte en monstruos. Me reclutaron a los 16. Me dieron armas, drogas, dinero. Me dijeron que matar era trabajo. Y yo lo creí. Pero eso no los absuelve a ustedes. Miró directamente al juez. Ustedes permitieron que esto pasara. Autoridades corruptas. Policías sobornados. Políticos que miraban para otro lado. Yo apreté el gatillo, pero ustedes cargaron las armas. Era verdad incómoda que nadie quería reconocer. Si esta historia de 156 vidas destruidas te impactó, suscríbete al canal para entender cómo sistemas fallidos crean monstruos que luego condenamos. Dale like, comparte y ayúdanos a documentar estas verdades para que México nunca olvide el costo de la guerra contra el narcotráfico. Porque las lecciones de este caso deben prevenir futuros fantasmas. El caso de Javier Maldonado se convirtió en estudio obligatorio para agentes federales. Su perfil psicológico ayudó a entender la creación de sicarios, reclutamiento de menores en pobreza extrema, desensibilización mediante drogas y violencia repetida, lealtad comprada con dinero que nunca verían legalmente, y finalmente, deshumanización completa que los convertía en máquinas de matar sin capacidad de empatía. Juárez, después de 2012, comenzó lenta recuperación. La violencia disminuyó drásticamente cuando Marina mantuvo presencia permanente. Para 2015 los homicidios habían bajado 90%, pero el trauma permanece. Generaciones enteras crecieron viendo cadáveres en calles, escuchando balaceras nocturnas, perdiendo familiares. Esas heridas no sanan con estadísticas. Las 156 familias afectadas por el fantasma nunca encontraron cierre real. Justicia no devuelve a los muertos. 156 sillas vacías en mesas familiares. 156 ausencias permanentes. 156 futuros robados. Javier Maldonado tiene hoy 43 años. Cumple cadena perpetua en celda de aislamiento de 2 por 3 metros. Come solo, no habla con otros presos. Lee Biblias que le envía su madre anciana, quien nunca dejó de visitarlo. Según reportes penitenciarios, desarrolló insomnio crónico severo y alucinaciones auditivas. Escucha voces de víctimas. Duerme 2 horas por noche. ¿Es justicia? Es suficiente. Las familias tienen respuestas diferentes. La verdadera lección es sistémica. Mientras México tenga millones de jóvenes sin opciones, sin educación, sin futuro, los cárteles tendrán ejército inagotable de fantasmas, dispuestos a matar por migajas. Javier era síntoma, no enfermedad. 156 balas, 156 vidas. Una historia que México no puede olvidar. Nos vemos en el próximo caso.